¿Cómo están, señoritas jóvenes? Muy buenas tardes. Un fuertísimo abrazo. Bienvenidos. Confirmen, por favor, que me escuchan. Claudia, ¿cómo está? Gracias. Muy amable. Perfecto, perfecto. Muy amables todos. Bienvenidos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Espero que estén empezando una excelente semana. Les deseo siempre lo mejor en todo. Bien, tengo muchísimo que hablar, así que hoy día voy a ser particularmente verborrágico. Sepan por favor entender, voy a tratar de volar lo más que pueda con la mayor información posible. Algo que quedó pendiente de conversar fue esta concepción de layout, ¿no? El layout de nuestros proyectos relacionado con la distribución espacial de algunos espacios o algunos ambientes en particular necesarios, muchas veces imprescindibles, para la operatividad de nuestros proyectos. ¿Cuáles son esos espacios? ¿Cuáles son esos ambientes? Tienen varias connotaciones, ¿no? Uno, fundamental, importante, en lo que es aplicable el cumplimiento de la G050, ¿de acuerdo? Así que vamos muy rápidamente, ir a por esta norma, la G050, que es la norma de seguridad y salud en la construcción. En el artículo 7, donde habla requisitos del lugar de trabajo, particularmente en 7.1, respecto a la organización de las áreas de trabajo, nos dice: el empleador debe delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y saludables a sus trabajadores. Para tal efecto se debe considerar como mínimo las siguientes áreas. Y nos habla, ¿no?, de áreas para la dirección y administración, áreas de servicio, áreas de parqueo para maquinarias, área de almacenamiento de herramientas y equipos manuales, área de almacenamiento de combustible y lubricantes, área de almacenamiento de cilindros de gas comprimido, área de almacenamiento de materiales comunes, área de almacenamiento de materiales peligrosos, área de las operaciones propias de la obra, áreas de prefabricación y habilitación de materiales, los famosos talleres de carpintería, de fierrería, en fin, el que correspondan. Área de acopio temporal de residuos, importantísimo. Área de guardianía, vías de circulación peatonal, vías de circulación de maquinaria de transporte y acarreo de material importante. ¿De acuerdo? Bien, este es un requerimiento normativo, ¿no? ¿Quién lo requiere? La G050, una norma, repito, particularmente importante. Entonces, pasa por esto tomar la decisión, cómo finalmente resolvemos el entuerto de cómo manejamos, primero, decidiendo cuáles espacios realmente requerimos necesaria y obligatoriamente, y finalmente, cómo los distribuimos en nuestro proyecto. De ahí entra a tallar algo que quiero compartir con ustedes muy rápido, porque me parece un video bastante reflexivo. Está en portugués, pero es fácilmente entendible, que es importante, creo, es un procedimiento en particular, es una metodología particular para hacer esta suerte de manejo de layouts en nuestros proyectos de construcción. Así que lo miramos juntos, por favor, y ojalá quede como información importante y trascendente. Permítame compartir. Você sabe por que algumas obras atrasam no tempo de entrega? Quais as causas desses atrasos? O que ocasiona a perda de materiais dentro da sua obra? Seus funcionários estão totalmente livres dos riscos da sua obra? Você sabia que tudo isso irá influenciar diretamente na sua produtividade? Esses questionamentos são muito comuns quando falamos sobre o planejamento e organização do canteiro de obra. Atualmente, o contexto da engenharia civil busca o princípio básico de um empreendimento: gerar lucros com o mínimo que se pode gastar. Ou seja, todas as frentes de trabalho de uma obra precisam estar em sintonia para que haja um melhor aproveitamento de mão de obra ou um equipamento. Portanto, é necessário que exista um estudo que visa a otimização do espaço e fluxo
de forma que evite o desperdício de materiais e mão de obras, assim como controlar as atividades e processos produtivos, garantindo melhor desempenho no serviço e um ambiente com menor risco de acidente. Na verdade, esse estudo já existe. O Systematic Layout Plan foi proposto por Richard Murray em 1973. Buscava um conceito de realização de atividades em alta performance. Todos aqueles problemas apresentados anteriormente se dão basicamente por uma coisa: falta de organização dentro de um canteiro de obra. Esse estudo se resume em analisar os fluxos dos processos e dos recursos, identificando e determinando um novo arranjo da área de trabalho ao espaço disponível. Veja só. Murray e Wheeler explicam que o planejamento sistemático de layout corresponde a uma sequência de etapas a serem seguidas para a elaboração do projeto de layout de uma determinada área. São elas: análise do produto, quantidade, fluxo do processo, serviços de suporte, dos tempos utilizados na produção e das atividades. Estudo do fluxo de materiais. Estudo das relações internas entre as atividades. Elaboração de um diagrama das interrelações. Estudo do espaço necessário. Verificação do espaço disponível. Elaboração do diagrama com a interrelação entre os espaços. Verificação de possíveis alterações. Verificação de limitações. Estudo das alternativas. Avaliação do plano de arranjo selecionado. Para exemplificar, imagine que precisemos construir um muro de 20 metros, do ponto A ao ponto B. Se colocarmos todos os tijolos no ponto A, à medida que avancemos na construção do muro, vamos precisar retornar ao ponto A para buscar mais tijolos. Porém, se distribuirmos os tijolos ao longo da construção do muro, não vamos precisar retornar ao ponto A toda vez que precisarmos de tijolos, conseguindo assim uma maior rapidez e que renda mais a construção do muro. Agora, vamos colocar em prática esse sistema, aplicando o SLP diretamente em um projeto de locação de canteiro de obras, e assim visualizarmos a sua eficácia. Temos aqui a planta baixa de um canteiro de obras e como está adaptado. Vejamos. Este é um empreendimento de um edifício unifamiliar de 3 pavimentos, em suas fases iniciais. Como podemos visualizar, a obra se encontra na distribuição das sapatas e vigas inferiores. Estas formas marrons delimitam as fronteiras do edifício. Analisando o canteiro, vemos a entrada de pessoas ao lado da entrada de veículos. Ao longo deste lado esquerdo, temos áreas comuns de vivência como portaria, vestiário, refeitório, banheiro, cozinha, etc. Ao lado direito, temos áreas de trabalho e áreas de armazenamento de materiais. Armazenamento de cimento e, ao final, o almoxarifado e o local de armazenamento de materiais. ¿Alguien levantó la mano? ¿Hola? Sí, Franco, dígame. Yo, profe, es que lo que pasa es que se había cortado el audio, pero ya regresó. Todo bien. Ah, ok. Se fizermos uma análise dessa disposição, percebemos alguns erros que podem prejudicar a produtividade da obra. O primeiro deles é o local do escritório, pois ocupa uma boa área no portão de veículos, podendo dificultar a carga e descarga dos materiais. Além disso, temos o armazenamento do cimento, em um local não acessível à betoneira. A central de carpintaria também se encontra distante do local de armazenamento de madeira. Se olharmos no mapa de fluxo,
veremos como as linhas de fluxo se cruzam várias vezes, e isso nos mostra que é possível que tenhamos vários obstáculos durante a execução das tarefas. Desta forma, em um canteiro sem planejamento e organização, uma tarefa pode perder o seu rendimento apenas pela forma de como estão alocados seus recursos necessários. Vejamos agora como o canteiro vai ficar após as alterações do SLP. Agora, adotando o método SLP, podemos começar dizendo que toda esta área do canteiro será a área de trabalho. De acordo com o fluxo analisado, podemos destacar quais serão as nossas tarefas e quais tarefas estarão interligadas. Como, por exemplo, para o funcionamento da central de concreto, se faz necessário os recursos que estão dispostos na baia 1, baia 2 e no estoque de cimento. Após uma análise, temos agora uma nova disposição do canteiro. Vejamos. Agora realocamos o escritório para melhorar a carga e descarga de materiais. Em seguida, o estoque de cimento se encontra agora ao lado da central de concreto. Da mesma forma, o estoque de madeira, que agora se encontra ao lado da central de madeira. Comparando os dois mapas de fluxo, vemos que todos aqueles caminhos realizados que se cruzavam agora possuem seus trajetos individuais, evitando conflitos e altas distâncias para a busca de recursos. Dessa maneira, após análise da área de trabalho, detalhamento de fluxo e organização de canteiro com a utilização do SLP, podemos obter resultados positivos como maior rendimento das tarefas, mais rapidez da execução e prevenção dos executores das tarefas dos riscos que eles corriam. Bien, solamente comentar algunas cosas finales de este procedimiento, esta metodología interesante para definir el layout de nuestro proyecto relacionado con el ser variable, ¿no? No es estático en el tiempo, ¿no? Normalmente los layouts con que iniciamos el proyecto generalmente no son los con los que finalmente terminamos. Eso es, vamos, pertinente muchas veces que así sea. Depende de una restricción fundamental, ¿no? Muy afín a nuestros proyectos citadinos. ¿Cuál es esa restricción fundamental que nosotros solemos tener en nuestros proyectos? Es el espacio, ¿no? Lamentablemente, la proporción de área techada o la proyección del área techada sobre el primer nivel suele ser una proyección porcentualmente hablando, muchas veces del orden del 70% o más del área total del terreno. Eso finalmente implica, repito, ser mucho más agudos en la toma de decisión cómo vamos a manejar toda esta suerte de demanda superficial que nuestros proyectos tienen. Finalmente, no hay soluciones únicas, Seguramente la definición por la que finalmente optemos, lo más sano es que sea una opción colegiada, es decir, nos sentemos todos los interesados del proyecto y pensemos en la solución más viable, más factible, siendo que, repito, nunca hay una solución única en ingeniería, ¿no? Hay varias formas seguramente de atacar esto. Hay que buscar con la mayor amplitud de mente posible siempre la opción que pueda coadyuvar a la mejor productividad de nuestro proyecto. Repito, pero reiterando que nunca hay una solución única. Pueden haber algunas alternativas importantes que habrá que merituar dependiendo del proyecto y dependiendo de un poco la filosofía de trabajo que finalmente queramos implementar en nuestra obra. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora de grúas torre. Dicho sea de paso, por ejemplo, la ubicación de la grúa torre también está muy de la mano, muy limitada o muy delimitada con lo que esperamos y pretendamos y lo que pretendemos del layout de nuestro proyecto, ¿no? Entendemos que las grúas torre pues son parte fundamental de nuestro proyecto de construcción
si tomamos la opción de contar con una de ellas en nuestro proyecto. ¿Por qué usar grúa torre en proyectos de construcción? En el primer cuarto del siglo XXI, el sector construcción en el Perú ha empezado un proceso de industrialización irreversible. Todavía el techo es bastante alto, pero ya estamos inmersos en esa vorágine, demandando menores plazos y menores costos, generando la búsqueda constante de mayor productividad importante. ¿Qué implica aumentar la productividad? La idea, pues, en general es promover o procurar que nuestros procesos constructivos se asemejen, pues, a un proceso industrial. Estamos bastante lejos, ¿no?, de producir una construcción como se produce, por ejemplo, un producto en una planta industrial. Pero ese es finalmente el objetivo final, ¿de acuerdo? Vamos a ser más productivos en tanto y cuanto reduzcamos la variabilidad, vayamos reduciendo la variabilidad en todos los componentes generales de los procesos constructivos. Reducir variabilidad, por ejemplo, ¿dónde? En los proveedores o en la respuesta de los proveedores, que todavía sigue siendo particularmente variable, ¿no? La respuesta de los proveedores suele ser variable aún. Hay que reducir esa variabilidad. ¿Dónde más? En el rendimiento de la mano de obra. Entenderán, muy susceptible a la variabilidad. Muchas veces el rendimiento de la mano de obra es incluso susceptible al estado de ánimo del trabajador, ¿no? Al estado de ánimo del trabajador, ¿verdad? Entonces, algo importante ir reflexionando, por ejemplo. Entonces, cuando reducimos la mano de obra en nuestros proyectos, cuando se puede, obviamente, cuando es permitido desde los procesos propiamente reducir la cantidad de mano de obra, de alguna manera estamos reduciendo esa variabilidad, por supuesto, porque si reducimos mano de obra dentro de nuestro proyecto, significa que esos procesos o esos procedimientos que finalmente los desarrollamos con mano de obra en nuestro proyecto se están haciendo fuera de nuestro proyecto, en plantas especializadas, con empresas especializadas, propios pues de los procesos relacionados con la prefabricación. Hay que reducir la variabilidad de la calidad también, ¿no? Eso es una constante que todo aquello que nosotros producimos en nuestro proyecto, o más bien, para que aquello que producimos en nuestro proyecto, o aquello que producimos en nuestro proyecto tenga niveles de calidad o cumpla con los niveles de calidad exigidos, los niveles de restricciones y los niveles de verificación y validación que debemos de hacer son particularmente mayores si esos elementos se fabricasen en una planta especializada en producir ese elemento en particular con esos materiales en particular, ergo prefabricación. O sea, el esfuerzo que hacemos por el control de la calidad de aquello que producimos en nuestro proyecto suele ser particularmente más demandante, suele ser particularmente más oneroso, ¿de acuerdo? Y obviamente hay que reducir la variabilidad de la seguridad, ¿no? Este tema, y va relacionado muchas veces con reducir la mano de obra, ¿no? Si reducimos mano de obra inminente e inherentemente vamos a reducir seguramente esta suerte de incidentes relacionados con temas de seguridad. Entonces, el derrotero es la industrialización y dentro de la industrialización, la prefabricación en los proyectos de construcción están jugando y jugarán, no tengo duda, como lo están haciendo en otras realidades del mundo, en nuestro país en particular, ya estamos inmersos en esa vorágine, lo único que nos está faltando en efecto es seguir metiéndonos o seguir tomando la decisión del uso de elementos y sistemas prefabricados en nuestros proyectos innegablemente. Ese es el camino y eso ya es un camino sin retorno, por si acaso, ¿no? Ese es un camino sin retorno. Entonces, ¿por qué usar grúa torre en un proyecto de construcción? Para movilizar los elementos prefabricados de concreto, acero o encofrados, son necesarios equipos de transporte horizontal y vertical. La mejor opción, por lo pronto, conocido, ampliamente reconocido y demandado en el mundo, en el sector construcción del mundo, son las grúas torre. Las grúas en general y particularmente las grúas torre. ¿Qué es una grúa torre? Se denomina grúa torre a un equipo de grúa de estructura metálica, generalmente son metálicas, reconocidamente metálicas, ¿no? Desmontable, alimentada con corriente eléctrica, importante, todas las grúas son alimentadas con corriente eléctrica, especialmente diseñada para trabajar como herramienta en la construcción,
La grúa torre constituye un medio vital alrededor del cual gira gran parte de los proyectos, definen el ritmo del trabajo y son los medios más universales empleados para el manejo de cargas y materiales, dejándolos con precisión en el lugar requerido. Obviamente, como todo lo tecnológico en el tiempo, han ido mejorando también las grúas torre sus características de precisión y de seguridad en efecto. ¿De acuerdo? Si hablamos de tres tipos generales de grúa, podemos hablar de grúas móviles, estas de acá, aquellas que tienen su propio tracto, ¿no? Es decir, un camión grúa, una grúa con oruga, o similar, es decir, una grúa que se pueda movilizar por sus propios medios, ¿no? Que tenga su propio tracto movilizador. Tenemos grúas estáticas y tenemos las famosas grúas torres fijas. Repito que para efectos constructivos de obra civil en particular son las que más generalmente usamos. ¿De acuerdo? Si quisiéramos diferenciar una grúa estática y una grúa torre, hay varios efectos de diferencia. Un poco la capacidad en principio, las grúas estáticas suelen tener algo en menor capacidad que las grúas torres fijas, en dos conceptos, en dos actuados en particular. Uno en alcance, otro en capacidad de carga y otro en un criterio también importante al que llamamos autonomía. ¿De acuerdo? ¿Qué es la autonomía de una grúa torre? La autonomía de una grúa torre o de una grúa en general está relacionado con su capacidad de carga o su máxima capacidad de carga sin necesidad de arriostramiento lateral. Es decir, repito, es la altura libre máxima a la que puede desarrollar su mayor capacidad de carga sin necesidad de, por ejemplo, tener que soportarse o arriostrarse a la propia edificación a la cual está sirviendo. ¿De acuerdo? La grúa estática, su corona de giro está en la parte inferior y en la grúa torre su corona de giro está en la parte superior. Estas grúas estáticas las utilizamos mucho, por ejemplo, para montaje de estructuras metálicas, ¿no? Utilizamos o grúas móviles o grúas estáticas. ¿Por qué? Porque al ser más pequeñas, generalmente no requieren de cimentación para su empotramiento. Normalmente se trabajan con contrapesos, y en estructuras metálicas normalmente los montajes son rápidos, ¿no? Entonces tenemos que estar moviendo las grúas con, vamos, bastante, de manera muy repetida en el tiempo. Entonces es muy afín para ese tipo de maniobras, ¿de acuerdo? Y las grúas fijas, sí, pues hablamos de edificaciones pues de mediano a largo plazo, donde por obvias razones van a estar seguramente en una ubicación desde el principio hasta el fin del proyecto, salvo que de manera intermedia se pueda hacer algún movimiento, ¿no? que es posible también pueda suceder. Yendo un poquito más en detalle, un poco para distinguir algunos tipos de grúa torre que pudiésemos distinguir en el mercado local. La gran mayoría hay en el mercado local de estas que vamos a conversar. Hay algunas yo particularmente no he visto, pero siempre es bueno hacer un recorrido para ver qué posibilidades tenemos. Básicamente, pues para adecuar su uso en algún proyecto que finalmente tengamos que dirigir. Si hacemos un distingo, por ejemplo, por la movilidad de las grúas, vamos a hablar de grúas fijas. Dentro de las grúas fijas tenemos las grúas fijas apoyadas, son aquellas que centran su gravedad por medio de contrapesos o lastres situados en la base, como estos que están viendo acá. Grúas lastradas, son fijas, pero no requieren una cimentación particular empotrada al terreno para empotrar la pluma. Bueno, obviamente hay que tener bastante cuidado con la limitación de carga. Entenderán que la posibilidad de giro en estas circunstancias es algo mayor que si se tratase de una grúa empotrada, que es esta que estamos distinguiendo abajo, que son las más de uso generalizado, ¿eh? Normalmente nosotros usamos grúas empotradas para la construcción convencional de edificios de mediana y gran altura que manejamos acá en nuestro medio. Son aquellas que centran su gravedad en el suelo por medio de un primer tramo de su mecano anclado al suelo, encofrándose con concreto en una zapata
con otros medios análogos. Hay que procurar que la zapata no sea demolida o no interfiera con las zapatas o instalaciones del proyecto, en efecto, ¿no? Obviamente, si yo estoy pensando en utilizar una grúa fija empotrada, donde le tengo que desarrollar una cimentación, y las cimentaciones para las grúas torre son cimentaciones que tienen volúmenes medianamente importantes, ¿ah? Me han encargado varias veces diseñar cimentación para grúas torre, y salen armatostes grandes, ¿ah? Salen, pues, dependiendo de la grúa en particular, salen zapatas de 3x3 por 1,20 m, 4x4 por 1,50 m. Entonces salen volúmenes importantes. A ver, entenderán, pues, que proyectar una cimentación de ese tipo, pensando en que la voy a tener que demoler cuando termine el proyecto, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido lógico, ¿no? Finalmente estas zapatas, repito, en las que vamos a empotrar las grúas torre, finalmente van a quedar dentro de la cimentación final de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Pasamos a las grúas móviles, en este caso con traslación o deslizantes. Es el modelo de grúa más usado en la construcción de bloques de departamentos y edificios de torres aisladas. Bueno, no sé qué tanto más usadas, de repente en otras realidades sí. Y a mí solo una vez me ha tocado trabajar con este tipo de grúas. Me acuerdo que fue una unidad habitacional en Pachacútec. Y es afín a este tipo de construcción, es decir, edificios de poca altura, 3, máximo 4 pisos, y gran cantidad, o sea, mucha distribución superficial, ¿no? Una gran cantidad de unidades de vivienda, por ejemplo, pero de baja altura, donde se requiere, pues, para movilizar la carga horizontal y vertical, estas grúas tengan la posibilidad de moverse sobre una riel, ¿de acuerdo? Tenemos las grúas trepadoras, estas que están viendo ustedes acá. Estas grúas trepadoras son afines a edificios muy altos. Perú, por ejemplo, el Banco de la Nación de San Borja, particularmente, es la que directamente conozco, digamos, de primera mano, pero sé de otras torres altas también en Lima, que no son muchas, ¿no? Donde necesariamente se han tenido que usar estas grúas trepadoras. ¿Qué significa una grúa trepadora? Una grúa que va trepando en tanto y cuanto va evolucionando el edificio en altura. Es un sistema de montaje que permite que la grúa torre aumente de altura desplazándose por el interior del edificio a medida que ésta aumenta en altura. Todos los esfuerzos de carga, tanto horizontal como vertical, son transmitidos al edificio a través de estructuras soportantes, por lo general metálicas. El peso propio, el peso muerto de un edificio de concreto, pues está perfectamente dispuesto a tomar esta suerte de transmisión de cargas. El peso propio de una grúa torre respecto al peso propio del edificio es prácticamente nada, ¿no? Es prácticamente nada. Y repito, la edificación o la estructura puede tomar perfectamente los esfuerzos que finalmente el tránsito o el traslado de las cargas máximas también sugiere. Esto es fundamental en este tipo de grúas. Un tema importante a considerar es el proceso de desmontaje que debe realizarse desde la terraza o el último nivel del edificio. En estas zonas se debe anclar el equipo necesario para el desmontaje, el cual debe ser diseñado y calculado previamente. Eso es importante, muy rápidamente, por favor, para las grúas trepadoras, porque mira, las grúas van a ir subiendo con el edificio. En un momento el edificio se va a terminar, y cuando se termina el edificio, tengo que desmontar las grúas. A diferencia de las grúas torre convencionales que nosotros usamos convencionalmente en nuestros proyectos, para proyectos de mediana altura, ¿de acuerdo?, donde vamos a empotrar esas grúas en una cimentación. Normalmente en esos casos, tanto el montaje como el desmontaje de las grúas las hacemos con grúas móviles, ¿no? Contratamos grúas de 50 toneladas, de brazos pues de 40, 50 metros, entonces colocamos la grúa, hacemos el montaje de la grúa, pero también hacemos el desmontaje de la grúa. Pero en este caso no hay una grúa suficientemente grande para tener esos niveles de alcance para poder hacer el desmontaje. Entonces, ¿qué sugieres? Un poco acá radica
la dificultad en el uso de las grúas trepadoras, ¿no? Que tenemos que hacer una suerte de armatoste auxiliar o una estructura auxiliar para hacer el desmontaje de las grúas, siempre empezando en la parte superior, no hay otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Que sugiere, repito, una inversión importante y que sugiere también un plazo medianamente importante en su ejecución. ¿De acuerdo? O la otra forma que se usa en otras realidades del mundo para hacer desmontajes de este tipo de grúas, por ejemplo, es el uso de helicópteros, ¿no? Pero todavía estamos un poco lejos nosotros para ese tipo de implementación. Tenemos las grúas telescópicas, estas grúas telescópicas. ¿Qué particular tienen las grúas telescópicas? Que en la columna tenemos el efecto macho-hembra, es decir, ya habíamos hablado de las deslizantes, si bien es cierto, mantienen su altura y se tiene la posibilidad de moverse sobre una riel. Estas no, se mantienen fijas, lo que tiene la posibilidad de moverse es aumentar o disminuir su altura con un sistema telescópico hidráulico dentro de su columna. Es decir, van a haber secciones de columna más grandes que otra que van a hacer que se puedan meter o se puedan salir dependiendo de la necesidad de altura. A mí tengo dudas que haya en el mercado, sinceramente, ¿ah? Tengo dudas que hayan en el mercado. Particularmente a mí nunca me ha tocado una de estas. Nunca he tenido la necesidad de optar por una de estas porque, vamos, habría que ver en qué casos tiene utilidad, ¿no? Normalmente creo que lo que podamos hacer con este tipo de grúas telescópicas la podemos hacer con una torre fija sin ningún inconveniente. Por su pluma, otra suerte de diferenciación, rápidamente, por su pluma. Las de pluma horizontal son las que generalmente utilizamos. La pluma es horizontal y la carga viaja a través de esta por el carro de pluma. Este es el carrito y viaja por la pluma y de vuelta, ¿no? Acá lleva los contrapesos en la parte opuesta. Pero también tenemos una pluma articulada como estas que están acá. Acá pues hablamos de ángulos generalmente 90 grados, por eso se llama rectos. Acá sí podemos desalojar algún ángulo distinto en 90 grados por el mecanismo que la grúa torre tiene. La pluma abatible, por ejemplo, es un tipo de pluma articulada en particular. Solamente una reflexión, ¿no? Se utiliza poco las grúas abatibles en el Perú, no van a ver mucho ustedes en el ambiente constructivo. Generalmente tenemos las torres fijas, las de brazo horizontal. A mí una vez me ha tocado trabajar con este tipo de grúas abatibles. ¿Por qué? El proyecto fue, ustedes ubican ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. El Teatro Nacional, no sé qué está acá en Javi Prado con aviación. Segundo gobierno Alan, Graña y Montero. Se utilizaron grúas abatibles para el montaje de la estructura metálica. ¿Por qué? Porque estaba cerca a la Javier Prado, ¿no? Y por una cuestión de seguridad, se optó por este tipo de grúas para un manejo más seguro de la carga, ¿de acuerdo? Solamente reflexionando sobre esto, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, en nuestro país, si nosotros tenemos una grúa recta, no hay restricción, salvo colegios, si no me equivoco, salvo colegios y salvo embajadas, que la pluma pueda pasar encima de otro predio que no sea el predio en el que estamos construyendo. Repito, salvo colegios, salvo embajadas, la pluma, es decir, si la pluma puede pasar por encima de otro predio o de la vía
fuera de los linderos del terreno en el cual estamos construyendo. Seguramente ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que están transitando por una vereda, hay una construcción y ven que la grúa está pasando por encima, o el brazo de la grúa está pasando por encima. ¿De acuerdo? Eso está permitido en nuestro medio. Lo que no está permitido es que pase la carga. Puede pasar la pluma, pero no debe pasar la carga. Salvo, repito, colegios, salvo embajadas, donde no puede pasar ni la carga y no puede pasar la pluma. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Tenemos que optar por una solución como esta, si no vamos muertos, ¿de acuerdo? Este es un extracto de una hoja técnica de una grúa, ¿no? De una grúa torre. Este es el modelo, Potain MCI 85AB. Esta es la autonomía que les digo, Esa autonomía relacionada con ¿qué? Con la necesidad de no tener arriostres o de no arriostrarse al edificio que estamos sirviendo finalmente. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero salirme de la autonomía, ¿puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, acá pierdo autonomía, me conecto o arriostro la grúa al edificio que estoy trabajando y puedo seguir colocando más cuerpos de la grúa para seguir, dependiendo de las necesidades de altura que tenga, para poder seguir trabajando con la grúa sin ningún problema. Muy afín a lo que normalmente hacemos en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, hay cosas que son evidentes y obvias, ¿no? Pero nunca está de más decirlas, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero utilizar la grúa a su mayor capacidad longitudinal, obviamente la capacidad de carga va a disminuir. Si disminuyo el radio de giro, ¿qué va a pasar con la capacidad de carga? Por obvias razones va a aumentar, ¿no? Es típico pues de todas las grúas o sistemas de este tipo. No hay secreto en eso, ¿no? Recuerden que los momentos son iguales a fuerza por distancia, ¿no? Un ejercicio respecto de criterios para seleccionar una grúa torre, en este caso el auditorio del CIP, de repente ustedes lo conocen, de repente incluso ya lo han visitado. Es un auditorio muy acorde pues con los ingenieros, ¿no? Bastante bien puesto en el local de San Isidro. En Prescott con Barcelona en San Isidro. Si no conocen ustedes el Colegio de Ingenieros ahí en San Isidro, bueno, ahora que se colegien, seguramente se van a colegiar en ese auditorio, que repito, está acorde pues con los ingenieros en general. Área del terreno, casi 2.500 metros cuadrados, área techada, bordeando ya los 14.000 metros cuadrados, el presupuesto del orden de los casi 46 millones de soles, 37.000 metros cúbicos de excavación aproximadamente, del orden de 7.500 metros cúbicos de concreto, 700, casi un poco más de 700 toneladas de acero, casi 31.000 metros cuadrados de encofrado, 143 anclajes típicos, se hicieron muros anclados típicos, 143 anclajes se colocaron, 4 sótanos hasta el menos 1345, 4 pisos hasta el más 1490. Altura total, desde el cuarto sótano hasta el cuarto piso, 28.35 metros. Altura total, desde el cuarto sótano hasta el cuarto piso, 28.35 metros. ¿Qué documentos hay que analizar? Siendo, repito, no un camino único, una respuesta única, pero la lógica indica pues que para finalmente tomar la decisión, cuántas grúas utilizar, dónde colocarlas, hay que revisar información básica del proyecto relacionado pues un poco con su alcance, con su altura, con su amplitud superficial, con el criterio de backup, ¿no? Si vamos a depender, como en efecto lo hacemos muchas veces, de un elemento de transporte horizontal y vertical, siempre es bueno preguntarnos, ¿no? Oye, ¿qué pasa si este equipo en el cual finalmente empeñamos la duración del proyecto, qué pasa si falla?
Cuando falla una grúa, pues repito, no es como falló un trompo, falló una mezcladora, voy, hago el cambio con mi proveedor del equipo, o finalmente si no puedo compro una nueva y la tengo en mi obra, incluso en la misma jornada laboral. Eso no pasa con una grúa, ¿no? Eso no pasa con una grúa torre, ¿no? Si no está operativa o si deja de estar operativa, finalmente en reponer es todo un procedimiento, todo un proceso que si no tenemos los recaudos, o si no hemos tenido los recaudos para finalmente poder manejar esa situación, puede tener un impacto importante finalmente en el desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que checar entonces? El plano de ubicación importante, información relevante para identificar las condiciones del entorno, colegios, embajadas, alturas de edificios, vecinos, etcétera, información relevante. Planificación de los procedimientos de montaje y desmontaje, cierre de vías, esto es fundamental. Y ya se los he dicho hace unos minutos, cuando optamos por grúas de este tipo, normalmente montar la grúa y desmontar la grúa la hacemos con grúas móviles. Entenderán que la ubicación de la grúa debe facilitar los procesos de montaje y desmontaje. Es una restricción importantísima a considerar. El plano de cimentación es importante, la ubicación de la zapata y la grúa torre, si va a ser una zapata, es una grúa fija empotrada, como repito, las que generalmente utilizamos. Evitar en lo posible interferencias con los cimientos del proyecto, evitar sobreesforzar cimentación del proyecto, o en todo caso combinarla con las zapatas de la grúa torre. Siempre cuando se va a colocar una cimentación particular para estos elementos, repito que suelen ser cimentaciones grandes, la sugerencia primigenia directa es, ok, que te resuelva la cimentación en principio el proyectista estructural del proyecto, valga la redundancia, ¿no? Eso es lo más lógico, en todo caso igual lo va a tener que revisar, ¿de acuerdo? Evitar la demolición de la zapata de la grúa torre es fundamental, repito, ¿no? Sería de locos pensar, repito, hacer armatostes tan grandes, finalmente pensando en que al final de la obra lo tengo que demoler, no tiene sentido eso. Los planos de elevaciones también son importantes para definir la altura de las grúas torre, ubicar zonas de anclajes y arriostre, y el plano de planta, el primer nivel, para ver retiros, ductos, básicamente para el manejo de interferencias, ¿no? El plano de ubicación, pues es propio del desarrollo arquitectónico, que lo hemos comentado con amplitud en su momento. No puede faltar en un proyecto serio un plano de ubicación. El plano de cimentación, este es el plano de cimentación también del CIP. Ver, pues, dónde estoy planteando yo la ubicación de mi grúa torre, y esa ubicación de la grúa torre tiene que estar de la mano con, o tiene que estar compatibilizada con la cimentación del proyecto para evitar interferencias, y si hay alguna interferencia con la posibilidad de combinar zapatas, validarla con el ingeniero estructural. Los planos de elevaciones para definir alturas, cuál es la altura máxima a la que hay que llegar, cuál es la altura máxima transportable, está bien con esta grúa, o qué altura, si estoy pensando en una grúa autónoma para evitar arriostramiento lateral, cuál es esa altura qué grúa debo escoger que esté acorde con esa demanda de altura que el proyecto requiere. La planta del primer nivel básicamente relacionada, repito, con chequear alguna suerte de interferencia a merituar que amerite pues la variación de una posible ubicación de la grúa torre o de las grúas torre en general. En este proyecto la empresa optó por usar sus propias grúas torre, ya que se adaptaban sin problemas al proyecto, las MSI 85AB. Bueno, pues es una respuesta lógica, ¿no? A ver, si yo soy el constructor y tengo la necesidad de usar una grúa torre, ¿qué es lo primero que haré? Voltearé los ojos a ver en qué tengo en el almacén, ¿no? Si soy una empresa mediana, si soy una empresa grande, que posiblemente cuente con estos equipos en mi almacén, oye, ¿qué grúas torre tengo disponibles, no? ¿Esas grúas torre que tengo disponibles me sirven para este proyecto? Si la respuesta es sí, pues vamos con esas grúas torre para generar plusvalía a nuestros propios equipos. Por la superficie del proyecto se optaron por 2 grúas de diferente altura para tener autonomía total de giro, eso es importante, ¿no?
Si voy a utilizar dos grúas torre de las mismas características, la idea es pues optar finalmente por alturas distintas para tener una suerte de autonomía de giro. La ubicación resulta del análisis de los planos relevantes, esta documentación que hemos comentado. En este caso se esquematiza el giro de cada grúa con la longitud total de la pluma es 50 metros, importante, y con la capacidad de carga partida, ¿no? ¿A qué me refiero con la capacidad de carga partida? ¿Cuánto puedo cargar a los 50 metros? Y normalmente se hacen cada 5 metros o cada 10 metros, ¿no? ¿Cuánto a 45, cuánto a 40, cuánto a 35, cuánto a 30? Y se hace un barrido geométrico. Se hace un barrido geométrico para tener una conciencia preclara que en ese barrido geométrico cuál es la capacidad máxima que le puedo poner a la grúa, para efectos por cuestiones de seguridad también. El tiempo de permanencia se ajusta a la sectorización y al plan de producción del proyecto. Sí, o sea, yo voy a tener la grúa en obra hasta cuando la requiera, ¿no? Y este concepto de dos grúas siempre es importante, por eso que les comentaba, ¿no? Independientemente que cada quien va a hacer un trabajo propio, ¿no? Cada quien va a hacer un trabajo propio, pero esta connotación de backup, ¿no? ¿Qué pasa si una, ya si nos fallan las dos seríamos recontrapiñas, ¿no? Pero ¿qué pasa si una nos falla? ¿Qué pasa si una nos falla? ¿Verdad? No hay soluciones únicas, la recomendación es consensuar criterios entre contratista y supervisor siempre. Esto es lo que les decía para un poco ubicar el barrido de las grúas, ¿no? Si yo tengo ubicada nuestra grúa por acá, una de ellas, y tengo la otra grúa ubicada por acá, consideremos, grafiquemos los 50 metros de radio y veamos finalmente cuál es el barrido, tal si tengo alguna interferencia, algún cuidado particular que tengo que hacer con el barrido porque la pluma se va a mover en esta superficie, con este barrido, ¿de acuerdo? Si tengo algo que sortear, si no, para tener una conciencia gráfica, finalmente, cómo se van a mover las plumas, ¿no? Y lo que les decía respecto de particionar la carga, en el sentido, por ejemplo, ¿ok? A 40 metros, ¿no? A 40 metros. Este es el barrido de la grúa a 40 metros, ¿no? En ese barrido, ¿cuánto puedo cargar como máximo? 1.9 toneladas. ¿No? Entonces, en este barrido, con un radio de 40 metros, para toda esa superficie, con esa grúa, puedo cargar como máximo 1.9 toneladas. Y podemos hacer, repito, particiones incluso menores, como en este caso simplemente referencial. ¿Qué pasa si ese barrido lo reduzco a 25 metros? Obviamente estoy disminuyendo el radio de barrido, pero si disminuyo el radio de barrido, ¿qué está pasando? Aumento la capacidad de carga. Es decir, para toda esta superficie o este barrido superficial, puedo cargar hasta 3 toneladas con esta grúa con autonomía plena. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo para la otra grúa, que la idea es hacerla pues para todas las grúas que forman parte del proyecto. ¿Ok? Bien, ya acá hay unas fotos del izaje de las grúas. Les sugiero, por favor, acá hay un video, más o menos procedimental, paso a paso, cómo se levanta una grúa torre empotrada de este tipo. Sería bueno que lo lean, es un video un poco largo, así que les sugiero, por favor, que lo revisen en la tranquilidad de sus hogares apenas tengo algún tiempo disponible. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes, señoritas? Correcto. Muy bien. Bien, vamos a empezar a hablar ahora de otras actividades dentro de los procesos productivos ya de edificatorios propiamente. Si bien es cierto, como ya lo he comentado en algunas ocasiones previamente, sentimos que empezamos a construir cuando empezamos a excavar propiamente,
Pero para empezar a excavar hay una serie de actividades previas que es importante merituar su ejecución, ¿no? Y en ese sentido hay que remitirnos a un documento que vamos a revisar ahora tangencialmente, ¿no? La información que aparece en estas diapositivas, que seguramente ustedes tienen, no es otra que información resumida de la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, ¿de acuerdo? Relacionada con qué? Con una partida indiciaria muy importante. ¿Cuál es esa partida indiciaria muy importante? Una que se llama obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud en la construcción. ¿De acuerdo? Que no es otra cosa, repito, que a partir de la implementación de estas partidas, sanear completamente el predio, completamente el terreno. ¿Para qué? Para implementar el trazo y replanteo de los elementos estructurales para empezar propiamente los trabajos de excavación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué son obras provisionales? Esta definición que aparece acá en la diapositiva es, digamos, una definición cortada de la definición que aparece en la norma. Para tal fin, voy a remitirme directamente a la norma de metrados para leer ampliamente la definición de obras provisionales y trabajos preliminares que finalmente la norma nos da. ¿Ok? Esta es la norma. De metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. En la partida OE1, obras provisionales y trabajos preliminares, seguridad y salud, que es como en el ordenamiento de la norma, esa es su codificación. En OE11, en obras provisionales y trabajos preliminares, aparece esta definición amplia, que dice, refiriéndose a obras provisionales y trabajos preliminares, lo siguiente: comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal, esta palabra es crucial, ¿no? O esta frase, carácter temporal, es crucial para entender el concepto general de estas partidas, ¿de acuerdo? Comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas para el servicio del personal administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de la obra. Se puede usar materiales recuperables en todo o en parte, ya que estas construcciones e instalaciones deben ser demolidas y o desarmadas al final de la obra, dejando el lugar empleado en lugares o mejores condiciones a como las encontramos, ¿de acuerdo? Dependiendo de la magnitud e importancia de la obra, las partidas podrán variar no solo en dimensiones, sino también en los requisitos, los mismos que deberán precisarse en las especificaciones técnicas de la obra. También comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra. Miren lo importante que es, ¿no? Cuando se habla de construcciones provisionales, entonces, referido a obras provisionales, cuando hablamos de obras provisionales tiene doble connotación: construcciones provisionales e instalaciones provisionales, ¿de acuerdo? Si revisamos de manera conjunta, por ejemplo, las construcciones provisionales que demanda la norma de metrados, nos habla de oficinas, almacenes, casetas de guardería, comedores, vestuarios, servicios higiénicos. Esto debe estar alineado ¿con qué? Con las exigencias de la G050, ¿de acuerdo? Debe estar alineado con las exigencias de la G050 que también hemos mencionado. Además,
además. Vuelvo acá a las diapositivas. Acá. ¿Ok? Además, estas partidas ya forman parte del costo directo del proyecto. Repito, estas partidas ya tienen la connotación de partida, ya tienen la connotación de ejecutable concreto, ya tienen la connotación de actividad concreta, ya forman parte del costo directo de nuestro proyecto. Ergo, cuando una actividad o cuando una partida forma parte del proyecto, debe tener una especificación técnica, debe tener un metrado y debe tener un análisis de precios unitarios. Digo por qué, porque dependiendo de las especificaciones técnicas, dependiendo de los estándares, del propio contratista, porque el propio contratista, el propio constructor tiene sus propios estándares para finalmente definir qué nivel de calidad, qué nivel de confort le va a dar a sus trabajadores, pues, o en la oficina, o en el comedor, o en los servicios higiénicos, o en los vestuarios, o en cualquier ambiente que finalmente forme parte de estas construcciones provisionales, ¿no? Porque vamos, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando hablamos en este caso una oficina, de repente puede calificar como una oficina un ambiente con 4 paredes de AAA y techos de calamina. Puede calificar como una oficina si cumple con los requerimientos mínimos de la normativa y finalmente cumple con los requerimientos o exigencias mínimas del cliente o del comitente, cumple finalmente con las condiciones propias o propicias para una oficina. Pero también puede, si ustedes miran, por ejemplo, esta foto superior izquierda, estamos hablando de unos containers que seguramente son climatizados, ¿no? Con un control y manejo de la temperatura, pues, y con un nivel de comodidad seguramente muy superior a la mencionada previamente. Finalmente, ¿cuál hago? ¿No? ¿Cuál desarrollo de nuestro proyecto? ¿Cuál estoy obligado a hacer? ¿Qué es lo que yo hago generalmente o qué es lo que tengo que hacer? Primero revisar lo que me exige la normativa, lo que me exige el proyecto, y luego me tendré que mirar internamente o tendré que mirar internamente a mi organización. ¿Qué es lo que yo como constructor, como contratista me exijo para mí mismo? Recuerden que finalmente la obra de construcción va a ser nuestro lugar de trabajo, ¿no? Así como no sé, pues el sectorista de un banco trabaja en un ambiente, pues como el que todos conocemos cuando está trabajando sentado en un banco, con todas las comodidades, aire acondicionado, calefacción, dependiendo de la estación del año, una oficina permanentemente limpia. Nosotros también en nuestro proyecto de construcción nos merecemos, vamos, condiciones aparentes de trabajo, ¿no? Sobre todo si buscamos o pretendemos que todo nuestro staff, todos los que forman parte, pues, de los recursos humanos de nuestro proyecto, trabajen, pues, con la mayor comodidad posible para que puedan rendir en la medida de sus posibilidades y de sus capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy yo obligado a hacer las oficinas? Dependiendo de las exigencias, de la norma, de las especificaciones técnicas, lo que el cliente está dispuesto a pagar y, de motu propio, las exigencias o los estándares particulares de cada contratista. Entonces, cuando hablamos de construcciones provisionales, seguramente vamos a tener oficinas, almacenes, casetas de guardianía, comedores, vestuarios, etc. Distinguiendo simplemente en un comedor típico de obra, con un comedor de repente de una obra de mayor alcance. En este caso particular, estas de acá son comedores de una obra en mina, por ejemplo, con concesiones propias de mina. Y esta de acá es un comedor de una obra típica convencional, pues, citadina, ¿no?
Ambos cumplen con la función de comedor, ambos cumplen con la función de comedor. Implementarlas cuestan igual, implementarlas no cuestan igual, ¿no? Entonces, repito, cada una tiene que tener su especificación técnica y cada una tiene que tener su análisis de precios unitarios para ver finalmente qué es lo que nos corresponde ejecutar o qué es lo que se nos obliga a ejecutar. Servicios higiénicos, incluye aparatos sanitarios, instalaciones de agua y desagüe, etcétera, necesarios para el aseo personal. Es importante aclarar que en una obra se deben construir estos servicios para el personal obrero y otros para el personal administrativo. Bueno, nosotros ya tenemos la posibilidad de optar por baños móviles, por baños químicos, y normalmente cuando optamos por ese tipo de servicios, incluye el mantenimiento recurrente, semanal si no me equivoco, de estos servicios en el tiempo, ¿no? Ya en todas las capitales de departamento y en las ciudades más importantes del Perú se cuenta con este servicio, ¿no? Ahora, si nos tenemos que salir de esa posibilidad, tenemos que pensar en construir baños para efectos del proyecto propiamente, por supuesto. Si vamos a tener que hacerlo, pues vamos a tener que hacerlo, no queda otra. Construcciones provisionales. Cercos. Elementos que encierran o delimitan el área donde se construirá, además de los ambientes antes mencionados, necesarios para la seguridad y control durante la ejecución de la obra. Los cercos son imprescindibles, pues, en los proyectos de construcción, lo hemos dicho, ¿no? Generar una suerte de feudo, ¿no? Una suerte de feudo, en la que obviamente el ingeniero residente, pues, tiene la voz cantante, ¿no? Una suerte de señor feudal, pero también tiene una responsabilidad particular en eso que se está manejando ahí. Lo mismo, los cercos son costo directo, los cercos son costo directo, deben tener sus especificaciones técnicas, qué tipo de material, qué color, si tienen una protección superior o no, si son de concreto, son de acero, son de madera, lo que fuere. ¿Dónde vamos a encontrar esa información para finalmente ejecutar esta partida? En los análisis de precios unitarios y en las especificaciones técnicas del proyecto. Hay, por ejemplo, municipalidades que son mucho más demandantes con la estética de los cercos, por ejemplo, ¿no? En Miraflores, por ejemplo, los cercos obviamente tienen que ser cercos metálicos de alturas no menores a 2,40 m, y normalmente te piden que en la superficie de los cercos se peguen una suerte de distintivo, una suerte, sea obra privada o sea obra pública, una suerte de distintivo particular que resalte un poco, trate de mimetizar el cerco como si se tratase de un cerco vivo, ¿no? ¿Dónde están indicadas esas demandas para la construcción? Finalmente es un tema licenciatario, ¿no? Si usted no cumple con esa demanda de la municipalidad pertinente, no le van a dar la licencia de construcción, simplemente le van a paralizar su proyecto. En Miraflores, pues usted no va a encontrar, hablando de Miraflores a manera de ejemplificación, ¿no? No va a encontrar usted, pues, un proyecto de construcción donde el cerco es un cerco, pues, de esteras que se está cayendo a pedazos. Eso no va a poder encontrar, entenderá, ¿de acuerdo? Los carteles, elementos utilizados para la identificación de la obra. En ellos se deberá colocar el tipo de obra a realizar, el nombre de la empresa ejecutora, contratista, proyectista, supervisores, quién lo financia, monto de ejecución, tiempo programado, horario. En esta obra se permite trabajar de 7:30 a 5 de la tarde. Nada más, ¿no? Las municipalidades exigen que se ponga el horario, ¿de acuerdo? Y si hay extensión horaria, también exigen que se ponga la extensión horaria. ¿Para qué? Para que el entorno cercano esté enterado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de obras provisionales, ¿ya? Nos salimos de las construcciones provisionales y pasamos a las instalaciones provisionales, nos salimos de las construcciones y pasamos a las instalaciones provisionales, entenderán que no podemos tener una obra de construcción si no tenemos agua, si no tenemos desagüe, ¿no? Bueno, lo de desagüe podríamos pensarlo, si no tenemos desagüe, si no tenemos energía eléctrica, si no tenemos telecomunicaciones, ¿de acuerdo? La partida agua de construcción comprende la obtención del servicio, almacenamiento y distribución del agua necesaria para la obra. Se puede obtener de la red pública siempre que el propietario sea abonado o transportándola de otra fuente. Luego de tener agua se almacena y distribuye. Lo que nunca debe faltar en una obra es agua, en efecto. Pasa por dos cosas también, cantidad y calidad, ¿de acuerdo? Cantidad y calidad. Sobre todo cuando vamos a utilizar el agua para producir concretos o para producir morteros. Cabe la posibilidad que para su pertinencia
el supervisor del proyecto nos pida, por ejemplo, un ensayo químico del agua. ¿Cabe esa posibilidad? Cabe esa posibilidad. Lo mismo pasa con el desagüe, ¿no? Comprende la red y el sistema de eliminación de aguas negras proveniente de los servicios higiénicos provisionales. En algunos casos puede utilizarse la red pública existente y en otras se usará uso de instalaciones provisionales como acequias, pozos. Muchas veces si no tenemos acceso a la red pública de desagüe, hay que hacer pozos sépticos, ¿no? Si no se puede contratar unos baños móviles, ¿no? Hay que optar necesaria y obligatoriamente por algún pozo séptico. Instalaciones eléctricas, un poco en ese mismo horizonte, según se trate de obras urbanas o rurales de medios diferentes, comprenderá la conexión opuesta y las instalaciones para su distribución, sea se tome el servicio público o con planta propia, generadores de energía. En su instalación se tendrá en cuenta para que usará en toda la obra. Ello permitirá saber la fuerza e iluminación necesaria. Esto evitará problemas y ahorrar tiempo. La energía es muy sensible, ¿ya? La energía es muy sensible, particularmente distinta al agua. ¿Por qué? Porque finalmente si yo tengo una necesidad de cierta cantidad de energía y no logro completar esa cantidad de energía por cuestiones de suministro, lo directo va a ser que hay algunos equipos eléctricos no van a tener suficiente energía para poder activarse, es decir, no van a poder funcionar. Y si no funcionan, no se produce. O sea, hay que ser bastante previsor y hay que ser muy exigentes nosotros mismos como responsables del proyecto, de a partir de la experiencia propia y ajena, tratar de anticiparnos a posibles máximas demandas energéticas para ver si esas van a poder ser cubiertas por el suministro que tenemos. ¿De acuerdo? Porque si no, si sabemos y somos conscientes que eso no se va a poder cubrir y no hacemos nada, vamos a tener problemas serios. ¿De acuerdo? Entonces, si sabemos que no vamos a tener la suficiente energía a partir del mes 4, por poner un ejemplo, que empieza el pico de nuestra producción, tenemos que prever adecuadamente, contratar o contar en ese momento con algunos generadores pues, que finalmente puedan completar esa carencia energética que vamos a tener en ese momento, importantísimo, ¿ya? Obviamente eso cuesta, hay que preverlo, ¿de acuerdo? Instalación telefónica y comunicación provisional se refiere a la conexión de servicios telefónicos, en fin, redes importantes a meritar. Esos son del lado de la provisionalidad. Miramos ahora muy rápidamente el tema de la preliminaridad. Cuando hablamos de preliminaridad es el acondicionamiento o el refine superficial del terreno ya para fines de implantación. Hablamos, por ejemplo, de limpieza del terreno. Es cuando se realizan todas aquellas labores de eliminación de desmonte, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en todo el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil extracción, vegetación superficial. No incluye elementos enterrados. ¿Por qué no incluye elementos enterrados? Porque se analizan en otras partidas, porque sugieren un nivel de especialización mayor. Debe incluirse la quema de basura cuando sea necesario y transporte de desperdicio fuera de la obra. La idea, repito, es proporcionar o afinar superficialmente el terreno para facilitar los procesos de implantación. Llámese trazos y llámese replanteos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de eliminación de basura, por ejemplo, y elementos sueltos livianos, incluye la quema de basura, transporte de desperdicios fuera de la obra, se hará un análisis previo de cantidad de personas, vehículos y equipos necesarios para la limpieza del área. Lo mismo, estas son partidas. Si son partidas, tienen especificaciones técnicas y tienen análisis de precios unitarios. ¿De acuerdo? Alguien se ha tomado el tiempo de analizar puntualmente estas actividades y le ha asignado un listado de consumo de recursos para finalmente sugerir un precio para su ejecución. ¿De acuerdo? La eliminación de obstrucciones tiene otra connotación, repito, no con alcance muy superficial, sino con cierto nivel de profundidad y con cierto nivel de elemento unitario. Involucra la eliminación de elementos aislados, parcial o totalmente enterrados, tales como árboles, raíces, postes y en general cualquier otro elemento sujeto a la tierra. Deberán tomarse en cuenta el transporte y descarga fuera de la... Esto tiene mucha connotación, por ejemplo, sobre todo en el actuado de la remoción de
de árboles, que es posible nos podamos topar en algún proyecto, está relacionado con los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Y con los mecanismos de remediación ambiental. Tala de árboles, eliminación de raíces, rocas y elementos enterrados es la cantidad de árboles a talar. Se tendrá en cuenta la eliminación de la raíz y los obstáculos derivados del espesor del tallo, altura, ramaje, etc. Y esto sugiere, repito, como están viendo, por ejemplo, en la fotografía de la derecha, sugiere, repito, un alcance mucho más especializado en su ejecución. No le voy a mandar pues la encargatura de remover un árbol en particular que tiene que ser finalmente resembrado en otra ubicación o en otro emplazamiento a 2 peones, ¿no? Que ve cómo tú te resuelves la vida, ¿no? Incluso vienen, se utilizan equipos de izaje, ven ustedes una grúa móvil que está haciendo la maniobra. ¿A qué se refiere con remediación ambiental? Yulisa, me refiero, por ejemplo, si usted tiene que talar un árbol, ¿no? El estudio de impacto ambiental de su proyecto le tiene que decir, ok, si usted va a talar un árbol, eso lo tiene que remediar. Si tala uno, tiene que sembrar 2 en algún otro sitio. Por darle un ejemplo, ¿no? Eso finalmente va a depender, Yulisa, del estudio de impacto ambiental, ¿no? No se trata simplemente, no es discrecional al ingeniero residente empezar a hacer pues taladores de árboles, ¿entenderán? Si por alguna razón tenemos que talar un árbol, eso tenemos que remediarlo, ¿no? Y estoy hablando de un árbol, pues puede ser otro actuado con otra connotación ambiental, ¿ya? Pues ahorita se me ocurre, con esta verborragia, repito, se me ocurre lo del árbol, porque estoy mirando, pero puede tener otra connotación también. Remociones comprende el desarrollo de aquellos elementos que deben ser desmontados sin ser dañados, tales como estructuras metálicas, de madera, puertas. Siempre mucho cuidado con el término remoción, con las partidas de remociones. ¿Qué implican las partidas de remoción? Que finalmente eso que yo remuevo, me estoy comprometiendo en las partidas de remociones, aquello que yo remuevo se lo tengo que entregar al cliente, ya sea a pie de obra o ya sea en algún almacén que le indique, en condiciones por lo menos iguales a las que las he encontrado en la obra. Entonces, repito, completamente distintas las partidas de remociones por el cuidado que hay que tener respecto a las partidas de demolición. Las partidas de demolición son estas de acá, es toda eliminación de aquella construcción que se encuentre en el área del terreno destinada a la construcción de la obra. Se consideran todas las obras de preparación, apuntalamiento, defensas, etc. La demolición de toda la estructura, incluso las que están por debajo del terreno, llámese subestructuras en general, ¿no? Cimientos, zapatas, el que fuere. Esto es importantísimo que se entienda. Cuando hablamos de demolición, implícitamente están involucradas todas las subestructuras, zapatas, repito, que son, digamos, desde la perspectiva de la demolición, vamos, lo más tedioso ejecutar muchas veces y lo más tedioso es remover, romper los cimientos, ¿de acuerdo? Pero repito, están inmersas y están involucradas implícitamente en las partidas de demolición. Obviamente aquello que demolemos tenemos que eliminarlo en botaderos certificados. Y la movilización de campamento, maquinaria y herramientas siempre también es una partida relevante, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a mover distancias ingentes respecto de nuestra ubicación base, ¿no? Yo soy una empresa limeña, tengo mis oficinas centrales en Lima, mis almacenes están en Lima, pero la obra la tengo que hacer pues en Puno a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entenderán que movilizar mis equipos, mi campamento, mis herramientas, y no solo movilizarlas, sino desmovilizarlas, sugiere un costo importante, sugiere un costo ingente, ¿de acuerdo? Hay que considerarles una partida, tienen sus especificaciones, tienen sus análisis de precios unitarios. El apuntalamiento de construcciones existentes son las labores que aseguran las construcciones existentes vecinas a la obra con el fin de evitar fracturas o desplome cuando las obras al iniciarse atentan contra su seguridad. Se entiende que se ha estudiado previamente el entorno y que para empezar nuestros procesos propiamente requerimos obligatoriamente hacer estos trabajos de apuntalamiento para evitar generar algún daño a los vecinos, ¿de acuerdo? Eso no nos puede sorprender. Debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque este tipo de intervenciones también suelen ser intervenciones onerosas, ¿verdad?
Ok, cuando ya hemos terminado la provisionalidad y cuando estamos terminando la preliminaridad, el último paso de la preliminaridad no es otra cosa que los trazos, los niveles y replanteos. O sea, ya hice mis construcciones, delimité mis construcciones provisionales, hice mis instalaciones provisionales, preliminarmente manejé el terreno, lo acondicioné. ¿Qué corresponde ahora? Para empezar a excavar, trazar, colocar nuestros niveles de referencia y replantear los elementos estructurales para, repito, empezar nuestros procesos de excavación. En lugar, profe, y en lugar de movilizar todo, se podría contratar alguna empresa abastecedora de esas maquinarias en el lugar de la obra. Sí, por supuesto, eso es una definición empresarial, ¿no? Es la logística empresarial propiamente. Puede ser, pero finalmente siempre va a involucrar un costo, estimada Marjorie. Siempre va a involucrar un costo. ¿De acuerdo? Mientras se cumpla con las exigencias del cliente, mientras se cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto, cómo usted tome la decisión de traslado de los equipos mínimos que usted requiere, con la connotación de equipo mínimo que hemos manejado en clase, es una decisión particular empresarial de logística de abastecimiento de la empresa. Pero que le va a costar, le va a costar. Si usted no lo toma en cuenta, de algún lado tiene que sacar esos recursos para hacer esa movilización. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora sí, denme por favor un par de minutos para descansar y ustedes también, y volvemos para empezar a hablar de movimientos de tierra. Volvemos en unos minutitos.
Bien, vamos a continuar, vamos a empezar a hablar ahora de movimientos de tierras, unas operaciones particulares, movimiento de tierras con fines edificatorios. Siempre hago esta aclaración porque, vamos, si bien es cierto, los movimientos de tierras pueden tener siempre la misma connotación, pero cuando hablamos de movimiento de tierras para fines edificatorios, sí, vamos, si los comparamos pues, con movimiento de tierra minero, con movimiento de tierras para carreteras, suele tener algunas variantes importantes a identificar. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante hablar de movimiento de tierra? Repito, porque cuando empezamos a mover tierras o cuando empezamos a excavar para implantar cimientos, por ejemplo, es particularmente donde estamos empezando a sentir que recién estamos empezando a construir propiamente. Siendo, repito, que hay una serie de actividades previas que hemos comentado hace unos minutos que ya forman parte del costo directo, importantísimas también. La definición que vamos a leer ahora es una definición que hace la norma técnica de metrados referida justamente a estas actividades. Movimiento de tierras según la norma técnica de metrados. Conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos para modificar las formas de la naturaleza o aportar materiales útiles en obras públicas, minería o industria. Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material y algunas otras operaciones que vamos a describir más adelante, necesarios para ajustar el terreno a las rasantes señaladas para ejecución del edificio y exteriores, así como dar cabida a elementos que deban ir enterrados, tales como cimentaciones, tuberías, etc. Hay un video, veámoslo juntos, por favor, un poco para clarificar estas operaciones que forman parte de los movimientos de tierras. Los trabajos de movimientos de tierras se desarrollan mayoritariamente al comienzo de las obras y su finalidad es preparar y modelar el terreno existente. De manera general, estos trabajos pueden dividirse en 4 fases. Desbroce, donde se retira la capa vegetal, acopiándose para su reciclado posterior. Extracción de tierras y desmonte. En esta fase de los trabajos se retiran las tierras hasta alcanzar la cota prevista, adaptando el terreno a las necesidades reales de la obra. La maquinaria a utilizar puede ser pala cargadora, que actúa a partir de su plano de trabajo, o retroexcavadoras, que pueden operar por debajo del mismo. Es muy habitual encontrarnos en obra con máquinas mixtas que llevan en su parte delantera pala cargadora y en su trasera brazo con retro. Transporte y descarga. Las tierras extraídas se cargan sobre un vehículo de transporte. Si no es posible el acceso de los vehículos al fondo de la excavación, se realiza sobre contenedor para su posterior elevación y vertido. Los materiales, una vez cargados, serán llevados al vertedero o como depósito en otra zona de la obra, reaprovechando los mismos. Existen multitud de vehículos, desde los de pequeña capacidad, como dumpers autovolquetes, pasando por los camiones basculantes con y sin remolque de capacidad media, hasta llegar a los grandes dumpers específicos para grandes obras. Rellenos y terraplenados. El aporte de tierras para un relleno puede venir de la propia excavación, de cantera o de otra obra. Después de realizar su vertido en la zona indicada, se suele proceder al extendido con maquinaria específica. En el caso de volúmenes pequeños, se suele realizar con minis, mixtas o de manera manual. Una vez extendido, generalmente por tongadas o capas, llega el turno de la compactación a base de rodillos vibrantes en el caso de grandes superficies, o con equipos manuales de compactación para las superficies pequeñas.
Actividades preventivas. Desde un primer momento, se deben separar completamente las zonas de trabajo con maquinaria pesada del resto de actividades y personal, balizándolas y señalizándolas convenientemente, creando accesos y caminos internos diferenciados. Estos caminos llevarán su correspondiente señalización para dirigir el tráfico y limitar la velocidad, que en ningún caso podrá superar los 20 km por hora. En el caso de grandes extensiones, se señalizarán mediante rafia colocada a 3 metros antes del borde. Los taludes que se forman en los vaciados deben tener las proporciones adecuadas según proyecto o estudio geotécnico, protegiendo con barandilla rígida los bordes de excavación con riesgo de caídas en altura. Todos los operarios que trabajen con las máquinas o estén próximos a su radio de acción deben estar formados y autorizados para ello, colocándose siempre visibles al operador de la misma. El manual del fabricante marca el camino correcto a seguir en cuanto a su buen uso, revisiones y mantenimientos, y el operador es el responsable de su seguimiento. Durante su uso, la maquinaria dispondrá de todos sus dispositivos de seguridad activados, donde podemos destacar los siguientes: los sensores de nivel para evitar vuelcos, alertas de sobrecarga, avisadores acústicos de maniobra marcha atrás, sistemas de iluminación de posición y marcha atrás, intermitentes y rotativos que permiten ver al operador y ser visto, y arcos de protección del puesto de mando para el caso de vuelcos. La desconexión o la falta de estos dispositivos se considera una falta muy grave. Todos los trabajadores en esta fase, ya sean maquinistas cuando salen de sus cabinas, señalistas, peones, etc., deberán ir equipados como mínimo con chaleco de alta visibilidad, casco y botas de seguridad. Bien, creo bastante gráfico esto que presenta el video. Solamente quiero cerrar con un comentario, con una reflexión, independientemente de las actividades propias de los movimientos de tierras que claramente creo se han identificado. De manera general, lo siguiente, ¿no? Las partidas de movimiento de tierra generalmente son muy sensibles a lo que yo llamo el ojo y la supervisión de seguridad. Hay unas partidas más demandantes en seguridad que otras. Una de esas son los movimientos de tierras. Vamos, si bien es cierto, todas las actividades que se desarrollan en un proceso constructivo deben estar marcadas por un control exhaustivo de las buenas condiciones y las prácticas saludables, hay algunas que son más sensibles que otras, más expuestas que otras. Por ejemplo, los movimientos de tierras, por ejemplo, los trabajos en altura, por ejemplo, los trabajos en caliente, por ejemplo, las demoliciones, por ejemplo, los trabajos en espacios confinados. Repito, digo esto ¿por qué? Porque al ser partidas más sensibles y además ser partidas muy incidentes, van a marcar muchas veces el ritmo de producción en nuestros proyectos de construcción. Entonces, son condiciones importantes a considerar en partidas sensibles como estas. Habíamos dicho que los movimientos de tierra son una suerte de operaciones distintas, importantes de identificar, como por ejemplo excavación, carga y acarreo, descarga de material, extendido de material, humectación del material, compactación, eliminación del material excedente, entibado y tabla estacado. ¿Por qué es importante distinguir la operación precisa o puntual que forma parte de la partida mayor al que llamamos movimiento de tierras? Porque estas partidas o cada una de estas sugiere muchas veces usos de equipos distintos,
rendimientos distintos, cuadrillas distintas, pruebas de probanza distintas, ¿no? Y finalmente eso va a trasuntar en costos distintos, precios distintos. Entonces es importante distinguirlas a plenitud para finalmente ser lo más previsormente posibles en el costeo más certero del proyecto. Digamos, es un extracto de la norma de metrados, solamente para refrendar lo siguiente. Las partidas de movimiento de tierras, forman parte de la especialidad de estructuras. Repito, las partidas de movimiento de tierras forman parte de la especialidad de estructuras. A considerar, es una cuestión de orden, Si nosotros queremos buscar información de las partidas de movimiento de tierras, vamos a buscar dentro de nuestro expediente técnico, dentro de nuestro proyecto, tenemos que buscar dentro de la especialidad de estructuras. Y para seguir el orden al momento del metrado también tenemos que ubicar las partidas de movimiento de tierras dentro de la especialidad de estructuras a considerar. ¿De acuerdo? Bien, dije que íbamos a hacer una revisión, seguramente entre otros tópicos, pero una serie de partidas que forman parte de la norma técnica de metrados acorde con procedimientos de movimiento de tierras a considerar. Uno, por ejemplo, es la nivelación del terreno. En el paso anterior, en los trabajos preliminares, por ejemplo, hablamos de la limpieza del terreno. Entonces, ya se ha limpiado el terreno, nos entregan el terreno, pero seguramente por una suerte de afine superficial, vale la pena pensar o proyectar la ejecución de una partida particular a la que llamamos nivelación del terreno. ¿Qué implica nivelación de terreno? Comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los planos. ¿Relacionado con qué? Primero, puede ser una nivelación simple o puede ser un nivelado apisonado. ¿De qué va a depender uno u otro? De las exigencias del proyecto y las exigencias demandantes, resistentes, superficiales del proyecto y del tipo de suelo también seguramente. Eso se evaluará previamente. El especialista en su momento habrá evaluado si solamente requiere un nivelado o si requiere un nivelado apisonado. El apisonamiento está relacionado con cierto nivel de compactación, entenderán, ¿no? Con cierto nivel de compactación. Siempre evaluar lo siguiente. Esta partida se mide en metros cuadrados, es decir, unidades superficiales. Porque generalmente cuando hablamos de medir un movimiento de tierra, sobre todo a nivel de corte y de relleno, hablamos de hacer mediciones más bien volumétricas, ¿no? O de considerar mediciones volumétricas. En este caso no, ¿por qué? Por esto, ¿no? Porque estamos hablando de una afectación muy superficial, ¿no? Es decir, esta suerte de cortes y rellenos o compensaciones, pero muy de corte superficial, muy superficiales en el terreno. Cuando finalmente esta suerte de compensaciones de cortes rellenos ya exceden los 30 centímetros por un efecto de fiabilidad en el cálculo y en la proyección de los precios, es mejor evaluarlas por separado. Evaluamos los cortes y evaluamos los rellenos y lo hacemos volumétricamente. Esta definición también, estas definiciones de excavación simple y masiva, de acuerdo a la magnitud de trabajo, son también definiciones de la norma técnica de metrados a considerar. Considera excavación simple al tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente con la utilización de mano de obra y o equipos. Y las excavaciones masivas es el tipo de excavación que por su magnitud se ejecuta necesariamente, una cosa es preferentemente y otra cosa es necesariamente, imagínate, solamente por ahí va la finura o la sutileza en la definición relacionada con la exigencia del uso de equipos o no. Generalmente las excavaciones simples están relacionadas con las excavaciones puntuales que hacemos en edificaciones para implantar una zapata, para implantar cualquier tipo de cimentación en particular, para implantar un cimiento corrido, para implantar una viga de cimentación. Ese tipo de excavaciones enmarcadas, ¿no? Con manejo volumétrico particularmente reducido, es lo que la norma llama
excavaciones simples. Se hacen manualmente, se pueden hacer manualmente con el apoyo de algunos equipos, por supuesto que sí. La excavación masiva tiene una connotación, otra connotación, particularmente en el volumen, ¿no? Mucho más voluminosas. Por ejemplo, cuando hablamos de excavación masiva para una edificación de 5 sótanos, ¿no? Todas esas tierras que vamos a mover para finalmente llegar a las rasantes del último sótano, seguramente son cimentación masiva. Y cuando llegamos al último sótano, vamos a hacer cimentación simple para implantar los cimientos. Entonces, en un solo proyecto pueden convivir de edificación, pueden convivir una excavación masiva y una excavación simple, sí, con este ejemplo que les doy. Excavación según su profundidad. Hasta 2 metros de profundidad mediante métodos convencionales, como aparece acá, y excavaciones de más de 2 metros de profundidad donde se requiere procedimientos especiales como calzaduras, entibados, pantallas, protección de taludes o protección de las rasantes de excavación propiamente. Podemos utilizar el traspaleo, está como este procedimiento típico, o podemos utilizar, dependiendo, de repente tenemos alguna presencia sobre todo si tenemos alguna presencia a nivel freático o agua que evacuar o eliminar, con una bomba, tenemos que necesariamente proteger seguramente el talud con un sistema de apuntalamiento adicional. Pero quiero reflexionar algo sobre esta información, porque no sé cuál es la fuente de esta información, y quiero refrendarla con lo que dice la norma, porque acá nos habla de hasta 2 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Nos habla de hasta 2 metros de profundidad. ¿Cuál es la fuente? La verdad no sé cuál es la fuente de esta información. El criterio es bueno. El criterio es bueno. Lo que quiero refrendar son estos famosos 2 metros. ¿Cómo finalmente rebato esa información? Vamos a recurrir a la norma pertinente. ¿Cuál es la norma pertinente en este caso? La norma pertinente es la E050. La E050, que es la norma de suelos y cimentaciones, lectura obligatoria del curso, por favor. ¿Ah? Lectura obligatoria del curso, artículo 39, E050. Repito, lectura obligatoria del curso, artículo 39, E050. ¿De acuerdo? Yo no voy a leer todo, les pido por favor, es un artículo pequeño. Les pido por favor que ustedes lo lean finalmente, ahora que me empiezan a estudiar para la PC1. Y sobre todo tengan la norma a la mano. Yo jamás les voy a pedir que memoricen una norma. Lo que les puedo pedir es que analicen, ¿no? Que interpreten una norma, no que se la memoricen, por favor. Al respecto, dice lo siguiente en 39.2. Las excavaciones verticales de más de 1,50 m de profundidad, ojo, en las diapositivas hablaba de 2 metros. La norma, que es el documento pertinente para ese análisis, nos habla de 1,50 m de profundidad. Dice, las excavaciones verticales de más de 1,50 m de profundidad, las excavaciones verticales de más de 1,50 m de profundidad, medidas a partir del nivel de terreno natural en el momento de iniciar la excavación, requeridas para alcanzar los niveles del proyecto, zanjas, sótanos y cimentaciones, no deben permanecer sin sostenimiento. Miren, 1,50 m. No deben permanecer sin sostenimiento. En las diapositivas nos hablaban de 2 metros. ¿Ya? Salvo que el estudio, EMS es estudio de mecánica de suelos, salvo que el estudio de mecánica de suelos realizado por el PR, que es PR, profesional responsable, determine que no es necesario efectuar obras de sostenimiento. ¿De acuerdo? Miren lo importante que es revisar las normas, lo importante que es revisar, ¿para qué? Para no cometer o para no ser inducidos a algún tipo de error en particular. ¿De acuerdo? Entonces, esa información que aparece en las diapositivas procedimentalmente está bien, pero normativamente no está del todo fina. ¿De acuerdo? En las diapositivas dice 2, acá estamos hablando de 1,50 m. Finalmente, ¿a quién le tengo que hacer caso? A la norma pertinente. ¿De acuerdo? ¿Quedó eso claro, jóvenes, señoritas?
¿Debemos tomar en cuenta los datos de la norma? Sí, seguramente, ¿no? Si yo les hago una pregunta, normalmente les voy a hacer referencia a algún documento en particular, ¿no? Para el caso nuestro, entenderá Yulisa, las normas son lo fundamental, ¿de acuerdo? Sí, bueno, los PPT siempre son referenciales, ¿no? Imagínense, si solamente vamos a circunscribir nuestro conocimiento a unas diapositivas, nos estamos cuadriculando innecesariamente. Y eso no está bien ni para ustedes, ni para mí, ni para nadie, creo, ¿no? ¿Sí? Bien. Si nos quedamos solamente en las diapositivas, por ejemplo, ustedes iban a vivir engañados de repente, ¿no? Si no hubiesen leído, si no hubiésemos recurrido a lo que dice la norma al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, alguna suerte otra de diferenciación en tipo de excavaciones. Excavación en roca, bueno, eso cuando nos toque una matriz de roca en la cual muchas veces tenemos que aplicar voladuras o tenemos que aplicar voladuras o procesos del manejo de explosivos, siempre y cuando el entorno no los permita, o a la famosa fractura de rocas por cuñas, ¿no? O con cuñas. Cuando hablamos de excavación húmeda o excavación seca, ¿a qué nos referimos? Básicamente la presencia de nivel freático. ¿Cuál es la diferencia entre una excavación húmeda y una excavación seca? El bombeo permanente. Si yo tengo si este es la rasante o el fondo de la cimentación según el plan, y el nivel freático está por encima, para poder conseguir estas rasantes, para poder finalmente llegar a las rasantes de fondo y cimentación y poder vaciar la cimentación, ¿qué tengo que hacer? Abatir el nivel freático. El problema es cómo abatimos el nivel freático, ¿no? El problema es cómo abatimos el nivel freático. Hay varios procedimientos, pero en ninguno nos vamos a salvar de utilizar lo que se conoce y se llama bombeo permanente. La diferencia entre la excavación seca y la excavación húmeda es que la excavación húmeda, para abatir el nivel freático, estamos obligados a utilizar permanentemente procesos y procedimientos de bombeo, ¿de acuerdo? Utilizar bombas permanentes. Acá hay un videíto, vamos a verlo. En excavación de sótano, Valencia. Vemos todos los tubos azules por los que se extrae el agua mediante bombas y a través de una red de mangueras vemos como el agua sale y es llevada hasta la red de alcantarillado. Con 3 sótanos de profundidad es imposible en Valencia no alcanzar el nivel freático. Y si no estuvieran las bombas encendidas permanentemente, el sótano se inundaría. Bueno, vamos, no sé, puede parecer una realidad ajena a eso, o una realidad lejana, pero no, es una realidad particularmente cercana, ¿no? Si nosotros construimos cerca al litoral, particularmente cerca al litoral marino, vamos al Callao, por ejemplo, en el Callao, metro abajo, metro y medio abajo, ya tenemos nivel freático, incluso en algunas zonas un poco más superficial. Pantano de Villa, por ejemplo, ¿no? Amplio conocido por todos seguramente, aquellos que van al campus de Villa, ¿no? Pues son muy conscientes de presencia de nivel freático bastante superficial. Para construir el campus de UPC se ha tenido que abatir el nivel freático para poder implantar los cimientos, no tengo ninguna duda, no he participado de ese proyecto, pero no tengo duda que eso ha tenido que suceder, ¿no? El nivel freático en esa zona de Lima es particularmente superficial, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante analizar ese tipo de excavación? Repito, porque es bastante onerosa. Esta suerte de bombeo permanente, de bombeo continuo, sugiere, repito, un manejo económico importante. Entonces, hay que merituarlo adecuadamente.
Pregunta, se requiere eliminar un bloque de roca de 300 metros cúbicos de volumen aproximado. Debido a su ubicación en el centro de la ciudad, está prohibido el uso de explosivos para los trabajos de demolición. ¿Qué técnica se puede aplicar en este caso para facilitar su demolición? Acá hay un videito más, el último, y para cerrar, lo miramos por favor. Ah, no se escuchaba, perdonen, un segundito por favor. Se realizan los agujeros a una distancia aproximada de 30 centímetros y un diámetro de 4 centímetros. Es importante la limpieza del agujero, que no contenga agua y esté seco. Se realiza la mezcla homogénea, conteniendo 1,5 litros de agua por cada bolsa de 5 kilos de cemento. Se procede al llenado de los agujeros y a tapar los mismos para no desvirtuar la mezcla en caso de lluvia. La rotura se produce entre 24 y 48 horas, en función del tiempo. Bueno, este es un producto que ya lo tenemos en el mercado nuestro hace bastante tiempo. Si no me equivoco, el de la rama Chema se llama Chemacrack, si no me equivoco. No confundir cemento expansivo con concreto expansivo. El concreto expansivo es el grout, ¿no? Que lo utilizamos para albañilería armada, lo utilizamos para conectar pedestales de cimentación con placas base de columnas metálicas, por ejemplo, ¿no? El cemento expansivo tiene otra connotación, es la connotación esta, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo, finalmente, cómo se puede llegar a la rotura de una roca que pudiera parecer, pues, en principio impensable? Realmente no lo es tanto. ¿De qué depende? En principio es conocer el material roca, ¿no? El material roca o las piedras en general son materiales frágiles, ¿no? Como el cemento, perdón, como el concreto, por ejemplo, como la albañilería, que sugiere un material frágil, una buena resistencia a la compresión y una muy limitada resistencia a la tracción. Entonces, esa connotación del material que se aprovecha generando tracciones a partir de la expansión del concreto expansivo, valga la redundancia, que se ha demostrado generan tracciones del orden de los 700 kilos por centímetro cuadrado. Solamente pensando en características generales de la roca, siendo que, dependiendo de su procedencia geológica, seguramente tiene pues ahí marcadas diferencias resistentes entre una roca y otra en particular, pero se puede generar un promedio sano que la resistencia a la compresión de la roca está pues entre 1.000, 1.200 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? 1.1, entre 1 y 1.2 toneladas centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Su resistencia a la tracción más bien está entre 200 y 300 kilos centímetro cuadrado. Entonces, si genero expansiones o si genero tracciones, si genero tensiones
del orden de 700 kilos centímetro cuadrado están recontra sobreexcediendo la capacidad resistente a tracción de la roca. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente se va a romper, se va a fraccionar. Se aprovecha eso, obviamente, direccionando la grieta, direccionando la falla, para, repito, aprovechando este material expansivo, conseguir consecuencias de este tipo que comentamos. ¿Qué son los cortes? Los cortes no son otra cosa que una suerte de excavación, pero que se diferencian propiamente de las partidas de excavación, porque cuando hablamos de excavación propiamente, nos referimos básicamente, para efectos edificatorios, la excavación propia para implantar un cimiento, la excavación propia para implantar una viga de cimentación, o excavar para un cimiento corrido, o excavar para colocar una tubería. El corte tiene otra connotación. Los cortes están relacionados con conseguir rasantes. ¿Y a qué me refiero con conseguir rasantes? La única forma de tener partidas de cortes en la evaluación de nuestras partidas en general, o la evaluación de nuestro proyecto, o la evaluación de nuestros metrados, es en el siguiente caso, en que si las rasantes del terreno son estas, por ejemplo, entonces la rasante del terreno, este es el perfil del terreno, y las rasantes de la arquitectura o del proyecto están por debajo de las rasantes del terreno, para llegar a las rasantes del proyecto, para llegar a las rasantes de la arquitectura, obviamente yo tengo que hacer un trabajo de corte. Ese movimiento volumétrico de tierras, redigo, para llegar de las rasantes del terreno a las rasantes del proyecto, es lo que nosotros llamamos y conocemos como partidas de cortes, ¿de acuerdo? Se evalúan en unidades volumétricas, ergo metro cúbico, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí llegamos, estimados y estimadas estudiantes. ¿Alguna consulta, algún comentario? Estamos al límite horario. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Hola, Cristian, dígame. Bueno, profesor, con respecto al trabajo final, ya podemos ir subiendo nuestro expediente técnico al aula virtual, ¿no? Sí, ya la actividad está creada. Pueden ir subiéndola, no hay ningún problema. Recuerden, por favor, subir si no pueden subir el documento, no sé si tengo que explicar eso, ¿no? Cabe la posibilidad que puedan subir los documentos zipeados, sí, pero si la capacidad excede, pueden subir el link, por favor, ¿no? Pueden subir el link el link de un drive de repente, donde pueden, cerciórense, por favor, que esté bien, que tenga acceso, que lo pueda abrir, que lo pueda leer, por favor, ¿ya? Sí, profesor. Para la primera presentación del avance, ¿se debe realizar alguna deposición? No, Yulisa, no. Solamente deben subir él o los expedientes técnicos que han encontrado para en la primera sesión de la semana 5, evaluar su pertinencia, y si suben más de un expediente, veremos cuál es el más propicio para quedarnos con uno solo. Omar. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Clarísimo. Con respecto a la asistencia, profe, porque yo tengo ya clases justo a las 3. No llego a tomarla. No he tenido tiempo de tomar asistencia, significa que todos están presentes, ¿no? Listo, profe, muchas gracias, esa era mi duda. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ok. Un placer, como siempre, un fuertísimo abrazo, que estén muy bien. Hasta la próxima clase. Gracias.